¿Cuál es la discusión central que diferencia todo lo que tiene que ver con el proyecto con el bloque de Proyecto Sur y el bloque en el que participan Heller, Voss y las demás fracciones del otro progresismo? A ver, me parece que hay varios debates en lo que uno podría llamar el progresismo. Me parece que hay debates que tienen que ver con una lectura de la historia, con una mirada sobre las distintas tradiciones y culturas políticas que componen el universo justamente de lo que uno podría llamar el progresismo, las distintas tradiciones que lo componen. Hay distintas miradas y hay distintas lecturas, tanto de la historia como seguramente del futuro y también del presente. Hay que entender que ese progresismo está compuesto por hombres y mujeres que venimos de historias distintas, ¿no? Para hacerlo muy esquemático, quizás una tradición socialista, otra tradición social cristiana, otra tradición nacional, popular, una tradición más también de izquierda clásica. Digo, hay como distintas corrientes que alimentan lo que podría llamarse ese progresismo. Y eso ha tenido distintas miradas y distintas visiones, algunos más eurocéntricos, otros más nacionales, más latinoamericanos. Y hubo distintas miradas siempre sobre nuestra historia y sobre nuestro presente. Y hoy creo que para hacerlo más concreto, más sobre la coyuntura, sobre lo que se está debatiendo hoy, a mí me parece que hay una parte de lo que uno podría llamar las fuerzas progresistas que tiene una lectura distinta, o que tenemos lecturas distintas sobre lo que vive la Argentina. Nosotros desde el Nuevo Encuentro creemos que la Argentina inició un camino a partir del 2003, inició un camino, inició un rumbo, que nosotros le decimos, hablamos de una avenida del pensamiento, inició un camino, un recorrido, distinto a lo que venía recorriendo antes. Creo que el 2003 inaugura un corte en la Argentina donde se recupera el valor de lo público, se recupera el rol del Estado, hay una mirada de integración regional, se piensa en relacionarse con el mundo a través de una integración regional, de esa patria grande que soñaba San Martín, Bolívar, O'Higgins, Artigas. Quiero decir, hay una mirada de que hay que construir un nosotros común en la región, en un contexto además regional absolutamente favorable, con procesos políticos interesantísimos, difícil de imaginarse quizás décadas atrás. También en esta avenida del pensamiento, digo, que empieza a recorrer la Argentina, aparece la perspectiva de derechos humanos como una cosa muy fuerte, que tiene que ver con que ese futuro que queremos construir habita en la memoria, en la verdad, en la justicia. Entonces nosotros tenemos una lectura de que la Argentina empezó a recorrer una avenida del pensamiento que también es nuestra avenida en términos ideológicos, en términos de las ideas que construyen nuestro marco conceptual o las cosas que nosotros creemos. Y por lo tanto, que si bien es un proceso con claroscuros, con cosas buenas, con cosas malas, con cosas que nos gustan más, con cosas que nos gustan menos, indiscutiblemente es por este rumbo, es por este camino, es por esta avenida donde se logran las cosas que nosotros soñamos, donde se logra también profundizar las cosas que hay que profundizar, cambiar las cosas que hay que cambiar, enfrentar las cosas que hay que enfrentar, que quizás hasta también lesionan las propias políticas que uno reivindica. Quiero decir, ahora es por acá y no es por la otra avenida, que es la que quiere llevar claramente la derecha conservadora, que se expresa en distintas fuerzas políticas, que es la otra avenida, que es la avenida neoliberal, la avenida de la exclusión, de la concentración, de la impunidad, de las relaciones carnales. Entonces, digo, nosotros seguimos creyendo que hay dos grandes avenidas del pensamiento, y que una va para un lado y la otra va para el otro, y en ese sentido, más allá de las diferencias, los matices y si se quiere también los debates que tenemos dentro de este lugar del pensamiento, creemos que la Argentina necesita seguir recorriendo esto. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un proceso en términos generales positivo, que ha construido, como lo he dicho muchas veces, un piso importante, que para elevar el techo es importante proteger ese piso, porque si se perfora ese piso, si retrocedemos, no se puede avanzar. Y entonces tenemos una mirada positiva del presente. Creemos que no es lo mismo lo que vimos hoy que lo que se vivía hace décadas atrás o hace 10 años atrás. Y ahí es donde tenemos una diferencia con estas fuerzas progresistas que vos decías,
que pueden considerar que lo que vimos sí es más de lo mismo, que pueden decirte que esto es quizás una suerte de progresismo trucho, o como ha dicho Pino por televisión, esto es re de derecha, o entonces que como que no hay nada para rescatar, como que en realidad esto es más de lo mismo, y por lo tanto, como no hay nada para rescatar, ellos dicen, bueno, lo que los ordena su política es el antikirchnerismo, y en ese antikirchnerismo su marco de alianza es todos quienes comparten esa mirada. Entonces en ese marco de alianza terminan siendo funcionales a la derecha conservadora, o terminan ayudando a constituir mayorías a, por ejemplo, el grupo A, que está hegemonizado por un pensamiento de derecha conservador. Entonces, como no hay nada para reconocer, como no hay nada para defender, y su política está ordenada en contra del gobierno, su marco de alianza termina siendo quienes comparten esa lógica opositora, terminan agrupados en una mirada de derecha conservadora y terminan convirtiéndose en la pata progresista de la estrategia de la derecha en Argentina. Terminan convirtiéndose en eso, digo, más allá de lo que busquen, de lo que sinceramente piensen, pero en la práctica, en los hechos, termina produciéndose eso. Entonces, digo, vos podés sentarte en el Congreso con un discurso, digamos, podés ir con un discurso que va por más, pero termina siendo funcional a quienes quieren ir por menos. Vos podés sentarte en la banca pidiendo lo máximo de las transformaciones. Ahora, si lo que haces es darle quórum para que Pinedo, o de Narváez, o Felipe Solá, o Lilita Carrió logren tener sus proyectos, es evidente que eso no avanza, eso retrocede. Y en ese sentido son funcionales a la estrategia de la derecha, que quiere retroceder sobre los pasos positivos dados. Y en realidad, cuando la derecha critica y pone temas de calidad institucional, temas republicanos, etc., en realidad no es eso lo que le preocupa. En realidad es como decía Jauretche, que nos critican por nuestros errores, pero nos quieren echar por nuestros aciertos. Entonces, porque sí a nosotros como fuerza política, nos preocupa sinceramente las cosas que están mal o las cosas que hay que mejorar o cambiar. Justamente nos preocupa a nosotros porque queremos que este rumbo se profundice, porque queremos que podamos avanzar en construir una nueva matriz productiva y distributiva más justa, que ahí son las diferencias que tenemos nosotros con este proceso. Creemos que hay que profundizar políticas distributivas, creemos que hay que poner en la agenda la lucha frontal contra la corrupción estructural en el Estado, que es un tema cultural profundo que viene de hace años. Creemos que hay que construir una nueva cultura política que permita, entre otras cosas, que emerja, fruto de estos debates políticos interesantísimos y fruto de todo lo que se está debatiendo en la región y en el país, que permita también entonces, al calor de esos debates, que emerjan fuerzas políticas nuevas, que dialogando con la historia, nutriéndose de lo mejor de las tradiciones populares de la Argentina, pueda construir una fuerza política que al calor de este momento histórico sostenga estos procesos, los profundice por convicción y no por conveniencia, y que no tengamos que sostenernos sobre estructuras que un día están, otro día no están, según lo que les convenga. Quiero decir, hay mucho para debatir y para criticar o para profundizar. Ahora, nosotros creemos que hay que hacerlo dentro de esta avenida. Hay que hacerlo dentro de la avenida que está recorriendo la Argentina. Y eso nos diferencia de las fuerzas progresistas, como vos decías, bueno, Proyecto Sur, que tiene esta lógica. Después hay otras fuerzas progresistas, como el socialismo, o fuerzas que te dicen progresistas como el GEN, etcétera, que es una mirada, hasta la coalición cívica se dijo progresista en un momento. Bueno, pero eso es un progresismo elitista, ¿no? Un progresismo antipopular de la coalición cívica, y que claramente en realidad es injusto que se diga progresista, pero bueno, ya que todo el mundo lo usa, hay que ponerle un par de apellidos para ordenarlo. Entre otras cosas, es el progresismo ilustrado, elitista, antipopular, que expresa mucho y que terminan, por ejemplo, en esta estrategia de la derecha, que no tiene un partido, porque la derecha ahora construyó el PRO, pero históricamente no tenía un partido. O estaba en el partido militar, o usó el PJ con el menemismo, y ahora está en una estrategia de construir una propuesta de derecha con el peronismo disidente, con el peronismo federal, o una suerte de derecha republicana con el radicalismo, la coalición cívica, y ahí el socialismo también puede ser, el socialismo oficial termina siendo justamente la pata progresista de esa derecha republicana. Quiero decir, bueno, estos son los debates que existen dentro de las fuerzas progresistas, o que se dicen progresistas, o que llamadas progresistas. Ahora, nosotros creemos además que hay que construir fuerzas progresistas, pero nacionales, populares, democráticas. ¿Vos te definís progresista? A mí me resulta difícil,
digamos, lo que se entiende hoy en términos generales, uno dice, bueno, una fuerza progresista. En realidad, para mí no alcanza esa definición, o dice poco, o además a veces dice cosas que no me gustan, lo que significa, lo que expresa, lo que significa. Pero por eso hay que ponerle otras cosas. Yo digo, una fuerza progresista, nacional, popular, democrática, una fuerza de izquierda democrática, popular, nacional, porque en realidad la fuerza que estamos construyendo nosotros es una fuerza que quiere construir un nuevo relato a futuro, pero dialogando con la historia, nutriéndose de esos movimientos populares. Es una fuerza que define su rasgo de identidad también reconociéndose en la lucha de los pueblos originarios, reconociéndose en los gritos libertarios, por ejemplo, de Mayo, reconociéndose en la potencia plebeya de esos movimientos populares, digo, reconociéndose en la chusma radical, reconociéndose en los anarquistas, socialistas que bajaban en los barcos, reconociéndose en esos descamisados peronistas, reconociéndose entonces en ese subsuelo de la patria sublevada que hablaba Scalabrini Ortiz. Quiero decir, nosotros nos nutrimos de todo eso, recorremos la historia e intentamos que el relato que estemos construyendo se construya justamente sobre una suerte de guiso donde hay distintos ingredientes que tienen que ver con estas distintas tradiciones. Pero por supuesto es una fuerza que tiene un fuerte contenido nacional, popular, latinoamericano, y eso entonces le da un perfil a lo que uno podría llamar el progresismo o lo que sea. Y esa es nuestra mirada. Una fuerza política que además también define su propio rasgo de identidad en lo que hace hoy, en el presente. Porque también lo que vos haces hoy, en los momentos que te toca actuar, define hacia dónde vas. Para mí una fuerza progresista hoy no es tal si no enfrenta con claridad la estrategia de la derecha en Argentina, y entonces pongo en duda esas categorías o cómo se utilizan. Pero bueno, nosotros creemos que una fuerza progresista, popular en la Argentina, hoy tiene que enfrentar, sin especulación, sin mezquindad, con mucha fuerza, esa derecha que quiere retroceder sobre los pasos positivos dados, y a su vez, dentro de esta avenida del pensamiento que recorre la Argentina, tiene que interpelar el presente y condicionar el gobierno desde una perspectiva progresista para ir por más. Defender lo hecho es la posibilidad de poder avanzar también. Bueno, yo participé, estuve en las conferencias de prensa de Yasky y toda la discusión CTA, te vi algunas veces. ¿Y te parece que esta discusión también se está expresando en lo que está pasando ahora con la CTA? En la CTA se expresa además otra cosa, pero que puede ser también, por supuesto hay una mirada también sobre el presente y una discusión sobre el presente. Nosotros como fuerza progresista creemos que hay que tener autonomía, y esa autonomía nos permite entonces participar del debate político, pudiendo acompañar lo que creemos que está bien, criticar lo que creemos que está mal, proponer lo que falta. Pero autonomía no es neutralidad ni equidistancia de los debates que hablábamos recién. No hay neutralidad o equidistancia cuando se debate ley de medios, cuando se debate asignación universal, cuando se debate si se estatizan o no las jubilaciones, cuando se debate integración regional o no. Digo, la autonomía es la autonomía en la construcción política, la autonomía en la construcción de una nueva herramienta política, pero no es neutralidad ni equidistancia de los debates políticos y los conflictos que vive la Argentina. Este debate también está en la CTA en términos del posicionamiento que hay que tener con el rumbo que vive la Argentina y con el rumbo que vive la región, porque cuando se debate el rumbo de la Argentina, además también se está debatiendo el rol de la Argentina en ese proceso de integración regional y en el rumbo sudamericano que se viene recorriendo. Entonces, también es eso. Por eso a veces es difícil imaginarse, o es difícil escuchar cuando fuerzas progresistas defienden todo lo que pasa en otros países de la región, sin embargo acá se van a brindar con champán con la mesa de enlace en la Plaza de los Españoles, ¿no? Pero volviendo al tema CTA,